rodeé, no voy a caer, permaneceré anclado en la roca que se ayuda. No tengo otro destino, vivo para él y ayuda. Permaneceré. Rodeé, no voy a caer, permaneceré anclado en la roca que se ayuda. No tengo otro destino, vivo para él y ayuda. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Yeshua, tú vienes conmigo, tu bandera alzaré. En el nombre de Yeshua lo venceré. Yeshua, tú vienes conmigo, tu bandera alzaré. En el nombre de Yeshua lo venceré. Shalom para todos aquellos que se conectan a esta hora de la noche aquí con su emisora RSA y a través de la fanpage de nuestro Roe Pablo Escalante. Y bueno, un jueves más que nos ha permitido nuestro Abacados estar aquí frente a estos micrófonos y con una hermosa enseñanza también
de todo lo que se ha venido tratando durante este tiempo, las enseñanzas sobre el Pesaj, cómo adquirir la madurez ante todas las situaciones. Y hoy un tema que también es muy importante para nuestras vidas, para edificarnos los unos a nosotros, aquí en su programa Restaurando el Remanente Israel. Cómo avanzar en medio de la prueba. Son cosas que necesitamos nosotros cada día, ¿no? Ser formados. Y hoy nuestra pastora Carolina Coronado va a estar dándonos este tema. Muy buenas noches, pastora. Shalom, Andrés, muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a esta hora. Bueno, hoy muy agradecidos con el Eterno por estar un día más en este lugar, dándole gracias al Eterno por permitirnos seguir de pie, por permitirnos seguir creciendo en Él, porque cada vez que el Eterno nos permite avanzar es un propósito y es el que estamos haciendo y es crecer en su obra. Así que les invitamos a estar muy atentos en esta hora, que no permita que nada lo distraiga, que sea el Ruach de Yahweh hablando de su vida, su corazón, que en esta enseñanza el Padre traiga shalom, descanso a su corazón, que Él sea avivando su fe, fortaleciéndola en estos tiempos de dificultad. Sabemos que en este momento a nivel de la tierra estamos viendo un proceso donde hay aflicción, donde hemos visto que seguimos en la batalla contra esta situación espiritual, como le enseñaba hace 8 días, que es la pandemia, pero sabemos que detrás de todo tiene el Padre un plan, un propósito para nuestro corazón, para nuestro ministerio, para nuestra economía, y lo único que nos queda es escuchar la voz del Padre. Yo creo que en medio del desierto, en medio del proceso, en medio de las dificultades, por eso hoy el tema es algo muy enfático, y es cómo avanzar en medio de la prueba, y es algo que es una determinación del corazón, porque yo decido si crezco y tomo esa prueba para avanzar y madurar espiritualmente, o yo decido si la prueba me conlleva a morirme en el desierto y apartarme del propósito. Yo le invito a que usted abra la escritura en Josué capítulo 4, y vamos a leerlo del 1 al 7. Dice: cuando la nación entera terminó de cruzar el Jardín, Yahweh le dijo a Yahoshua: escojas 12 hombres entre el pueblo, uno de cada tribu. Y él lee las siguientes instrucciones: recojan 12 piedras del lugar exactamente en medio del Jardín, donde están posando los pies de los sacerdotes. Llévenlas con ustedes, deposítelas en el lugar donde vaya a pasar la noche. Yahoshua llamó a los 12 hombres que había diseñado entre los israelitas como cada tribu, y le dijo Yahoshua: lleguen hasta el arca de Yahweh, su Elohim, en medio del Jardín, y cada una échese al hombro como una piedra correspondiendo al número de los tribus de Israel. Esto servirá de símbolo entre ustedes en el futuro, cuando sus hijos pregunten qué significado tienen estas piedras para ustedes. Ustedes les responderán: las aguas de Jardín se detuvieron a causa del arca de la alianza de Yahweh. Cuando pasó a través del Jardín, las aguas del Jardín se detuvieron, y así las piedras les servirán al pueblo de memorial perpetuo. Entonces vamos a estudiar el primer punto, y es que Yahoshua, el Padre, le entregó una autoridad después de Moisés. Y no era fácil, porque yo digo que un siervo como Moisés, haber pasado tantos años en el pueblo se tuvo que ir acostumbrado a la formación de Moisés, haberse ganado el respeto, la autoridad de Moisés, y llegar Yahoshua a ganarse esa posición espiritual primeramente ante la nación de Israel. Segundo, ganarse el respeto y la autoridad frente a los sacerdotes y frente a las familias. No iba a ser de la noche a la mañana. Él tuvo que haber pagado un precio espiritual para llegar a esa posición que el Padre lo puso. Pero aquí vamos a ver dos diferencias en el cruzar, a la diferencia del Mar Rojo, a la diferencia del cruzar el río Jordán. Y era que, si ustedes recuerdan, cuando Moisés iba a pasar, el Padre le dio algo, y fue una vara. Pero aquí el Padre le dijo una orden muy diferente a Josué, y era que se quitara el calzado de los pies y que escogiera 12 hombres. En el caso, recordemos, Moisés tenía a 2 hombres, pero aquí le dio una orden que era 12. O sea que iba a enfrentar
otra formación espiritual muy distinta a la de Moisés. Cuando hablamos de la palabra cruzar, en el Strong 5674, la palabra original es avar y viene del origen cruzar, es transición, es cubrir, acompañar, adelantar, agravar, alejar, andar, apartar, atravesar, despojar, dominar, dedicar. Pero para mí la palabra más importante, la palabra cruzar, avanzar. Entonces, en un momento, pongámonos en la posición de Yahoshua, y era pensar que tenía que tomar una decisión de seguir al otro lado y no quedarse, porque los enemigos lo iban a acabar, lo iban a matar a él y a su pueblo. Y esto nos enseña algo y le enseña algo a las cabezas que son los varones en un ministerio, que tiene que tomar una decisión de crecer no solo por él, no solo por su esposa, ni por el llamado, sino por amor a su pueblo. Si un varón se estanca espiritualmente en una quejilá, si un sacerdote, un pastor no avanza, el pueblo se va a morir. Entonces, ¿tiene que el pueblo tener una cabeza espiritual? Claro que sí. Todo pueblo, todo siervo necesita de una cabeza espiritual. Y esto nos enseña que Yahoshua tenía que tener revelación del Ruach HaKodesh para poder saber qué dirección iba a dar el pueblo. Ahora, hagámonos una pregunta: ¿qué características tenían que tener las 12 personas que iban a llevar el arca y que iban a ir delante del todo el pueblo? O sea, que no eran cualquier hombre. Recordemos que para llegar a llevar el arca, el sumo sacerdote tenía solo una vez al año la oportunidad de presentarse, y no podía ser cualquier hombre, porque si tenía pecado, inmediatamente moría delante de la presencia del Eterno. Entonces, tenía que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, aquí vamos a entender varios puntos, y es que cuando cruzamos a través de cualquier circunstancia, porque ¿qué representa el río Jordán? Representa dos cosas: la Tevilá, que ellos estaban sumergiendo el pasado de Egipto con la esclavitud que ellos salieron, ellos estaban muriendo a su viejo hombre, a su vieja naturaleza, y también estaban representando que tenían que aprender a atravesar una crisis como nación. O sea, que representa las aguas, la prueba, la formación, el proceso, la tormenta. Entonces, cuando cruzamos a través de la crisis de la vida, la gente, todos necesitamos ser personas que necesitamos gente a nuestro lado para fortalecer nuestra relación con el bendito Abacados. Quería decir que Yahoshua, por más guerrero que fuera, hombre de ejército, hombre esforzado y valiente, necesitaba de 12 hombres llenos del Ruach HaKodesh también para ayudarlo a pasar esa situación. Eso nos enseña que nosotros no debemos ser orgullosos y que toda persona, por más llamado que tenga, necesita de alguien que lo ayude, necesita de personas alrededor. Ninguno podemos solos. Y cuando en nuestro corazón el enemigo quiere colocar soberbia, altivez, autosuficiencia, que no necesitamos de nadie, que nos creemos que todo lo podemos, entonces es cuando el enemigo aprovecha a destruir a esa persona. Por eso tú y yo, como Yahoshua, en ese momento el Padre le estaba enseñando a él que no fuera autosuficiente, que no fuera soberbio, que necesitaba de algo muy importante, que era el arca, porque el arca no la podían sacar del Mizcán, y que sin la presencia no podían pasar ese Jordán. Y lo segundo, le estaba enseñando que necesitaba de hombres llenos del Ruach HaKodesh para poder soportar el peso de todo un pueblo. Quiere decir que un siervo no puede solo en el ministerio, necesita de gente espiritual al lado que lo ayude a fortalecer la fe del pueblo, que lo ayude a fortalecer los brazos, porque la batalla espiritual que se libra dentro de una nación, dentro de un llamado, no es fácil. Se necesita gente que levante las manos de los siervos, se necesita gente espiritual que ayude a cuidar el redaño, el redil que viene atrás. Entonces le estaba diciendo a Yahoshua: de cada tribu vas a escoger a alguien, porque sabía que necesitaba la fortaleza de cada uno de ellos. Entonces, estás pasando por río de dificultades que no te están dejando llegar a la tierra de la bendición, pero hay algo más allá adelante de esa prueba, más allá adelante de ese río.
Más adelante el Padre les iba a entregar ¿qué? La tierra de Canaán. Entonces, ¿qué se necesitaba? Algo crucial, dos cosas, la fe y la humildad. ¿Por qué la humildad? Porque cuando él le dijo a Yahoshua que se quitara los zapatos y a los sacerdotes, esto representa quitar la seguridad, quitar la confianza, despojarse de la cobertura, porque cuando uno se quita los zapatos se siente descubierto. Y el Padre le está diciendo, quítate los zapatos y quítale los zapatos a los sacerdotes para que ellos entendieran que esa batalla no era con fuerza humana, sino con fuerza espiritual. Entonces, al quebrantar el orgullo, podían vencer al enemigo, porque recuerde que Satán es príncipe del orgullo y alguien que tenga altivez no puede tener autoridad espiritual. Entonces, el enemigo sabía que Yahoshua era la cabeza. Entonces, ¿quién era el primero que tenía que despojarse de su vieja naturaleza y quitar su posición natural? Pues Yahoshua. Y segundo, los 12 sacerdotes tenían que quitarse la posición para que asimismo el Padre los pudiera respaldar. Esto nos enseña algo, que la cabeza de un lugar tiene que tener siempre la humildad de escuchar la voz del Eterno. Y segundo, las personas que están alrededor de sus siervos tienen que tener un corazón manso y humilde para escuchar las órdenes de aquel que el Padre estableció como cabeza, porque si alguien de los 12 hombres hubiera refutado las órdenes de Yahoshua, se hubiera creado rebelión, que era lo que pasó atrás en el desierto. Entonces se necesita gente mansa y humilde alrededor de un siervo. Se necesita corazones enseñables, corregibles, corazones dispuestos a escuchar órdenes, porque el enemigo, algo que no le gusta en los últimos tiempos, es personas que quieran ser humildes y sujetarse. Satanás no le conviene que usted sea humilde, que usted sea sujeto, que usted escuche órdenes, que usted sea sensible a la voz de los siervos puestos por Yahweh. Satanás le conviene un pueblo rebelde, cuestionador, murmurador, y un pueblo que no escuche, porque al no escuchar hacen su voluntad, y al hacer su voluntad va a haber desgracia. Entonces la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si el Padre le hubiera dado la orden, primero quitarse los zapatos, y hubieran dicho, pero ¿por qué tenemos que quitarnos los zapatos? Hay piedras, hay corales, nos podemos cortar, puede pasar algo, pero ellos tuvieron que decidir hacer caso. Entonces eso enseña que en las pequeñas cosas que el Padre pone en una autoridad, nosotros tenemos que aprender a obedecer. Nosotros, el Padre siempre pone una guianza, porque si cada uno pudiera hacer su voluntad como lo hemos visto, que muchos siervos están formando rebeldía, no, pero es que ya Yeshua es su pastor y su maestro y usted no necesita sino solo que lo forme él. Pues le tengo una mala noticia, porque todos los siervos guiados por Ruach HaKodesh tuvieron una cabeza que los guiara, tuvieron hombres de la palabra, y hoy que en la mañana estudiaron Elías y Eliseo, podemos entender que por qué Dios ungió tanto a Eliseo, por la humildad que es su corazón. Porque si hubiera sido un hombre soberbio, el Padre no le hubiera dado la doble porción que le dio a este siervo. Entonces, si encontramos un siervo como Pablo, como Timoteo, los mismos talmidín que trabajaron con Yeshua, esto nos enseña Ejad. Quiere decir que ningún siervo puede trabajar solo, necesita de una autoridad, necesita de alguien que lo oriente, que lo forme, que lo instruya, que lo corrija, que le hable, que le diga qué tiene que hacer, no que le mande su vida, porque el Padre es el dueño total de la vida de cada ser humano en la tierra, pero sí el Espíritu de Yahweh está sobre ciertos siervos para guiar el redil, porque si cada uno pudiéramos guiarnos solos, pues no existiría la Escritura y no existiría los lugares que el Padre nos da para formar nuestra vida, y eso enseña el orden que el Padre le enseñó a Yahoshua. Primero, en medio de la toma de una decisión, el enemigo va a querer intimidar nuestros pensamientos. Y si me ayudas a buscar Proverbios 3, del 5 al 8. Entonces, la condición de Yahoshua tener que guiar y enfrentar a sus enemigos no era fácil. Era mirar que su decisión podría ser para bendición o para maldición de su mismo pueblo. Tremendo. Yo digo que ser cabeza es algo muy duro. Porque lo que usted haga como siervo, el Padre le va a pedir cuentas, sea para bien o sea para mal. Si usted es cabeza de un lugar, en cualquier ministerio que el Padre lo establezca, y usted toma malas decisiones, va a repercutir a su vida, a su familia y a ese ministerio que el Padre le confió.
Y el Padre le va a pedir cuentas de esas decisiones, tanto en la vida sentimental, como en la vida financiera, como en la vida familiar. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el tiempo sobre mis lomos pesa un pueblo. Y si yo hago algo incorrecto, eso va a traer juicio para mi vida y para el pueblo que va detrás. Por eso un pastor, un líder, un servidor o alguien que guía un ministerio, un maestro, tiene que tener mucho cuidado frente a qué decisiones toma en la vida, porque no puede pensar que eso no va a traer consecuencias. Todo acto en la vida trae una consecuencia. Y tú y yo estamos para obedecerle al Padre y saber qué consecuencias puede traer sobre nuestras vidas. ¿Qué dice Proverbios 3 del 5 al 8? Y la palabra dice en Proverbios 3, 5, confía en el Adonai con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento. Busca la voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio, teme al Adonai y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Entonces démonos cuenta que el Padre nos advierte, no te creas tan sabio, no te creas que porque llevas muchos años en una comunidad o ya sabes guiar un pueblo, te lo sabes todo. Y algo que yo le tengo mucho temor es a la soberbia y al orgullo, porque algo que he visto, las caídas de grandes siervos, las caídas de ministerios, es porque el siervo se creyó sabio en su propia opinión, dejó de sujetarse, dejó de ser formado, dejó de ser corregido, vino el orgullo, vino la soberbia y cayó en pecado. Por eso muchos cuando ya se creen que porque tienen un ministerio, porque guían, porque se congregan, porque guardan Shabbat, no tienen derecho a ser corregidos, están muy equivocados. Si uno no tiene quien lo estorbe en las actitudes más profundas del corazón, tarde o temprano Satanás le puede hacer caer en pecado de creer que uno está bien, de creer que nada necesita formación, de creer que yo ya dirijo personas, que yo ya no necesito quien me forme. Entonces puede creerse un pensamiento soberbio y puedo volver atrás a cualquier momento porque me puedo dar permisos creyendo que el Padre está conmigo. Y yo he visto pastores que han caído en juicio de maldición porque algún día creyeron que no necesitaban ser formados. Y algo que yo tengo claro en mi posición con el Eterno, yo mientras que esté en esta tierra necesito seguirme preparando, necesito seguir siendo guiada por el Padre y por personas espirituales a mi lado que me ayuden a crecer, porque si yo creo que yo solo puedo todo, que yo no necesito quien me hable, quien me guíe, quien me forme, mi corazón se puede llenar de soberbia y puedo creer que todo me lo sé y puedo ser una persona soberbia y a cualquier momento abrir la puerta a muchas cosas. En Juan 11:40 dice, y si me ayudas a buscar Santiago 2:17, Yeshua le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Yahweh. Entonces algo que el enemigo puso en ese momento en Yahushua fue como la duda en un momento como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Por eso muchas veces cuando leemos Josué capítulo 1 le dijo, ¿cuántas veces a Yahushua no temas? Sería porque él era un hombre de fe, no porque era un hombre que tenía temor, primero, a tomar la posición de Moisés. Segundo, tenía la posición de saber tomar decisiones y no equivocarse. Y tercero, tenía una tierra de gigantes, de demonios que tenían que estar al frente de ellos para matarlos. O sea que él no se estaba enfrentando sino a tres cosas: al mismo pensamiento de él sí mismo, al pensamiento del pueblo, y tenía que enfrentarse a la situación que estaba viviendo el pueblo. Y en este momento nosotros estamos así. Estamos en un momento a nivel del mundo donde los pastores, donde las cabezas espirituales tienen que saber qué decisiones tomar. Porque en el medio de la crisis uno no puede enloquecerse a tomar decisiones incorrectas. Porque las finanzas y todo a nivel del mundo está teniendo un cambio. Y es ahí donde tenemos que ser sabios. O nos quedamos quietos o nos movemos. O es el tiempo de comprar o no es el tiempo de comprar. O es el tiempo de hacer o no es el tiempo de hacer. Recordemos Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Y ahorita el Padre nos ha venido hablando, ¿tiempo de qué? De quietud. No se muevan,
No es tiempo de salir, no es tiempo de comprar, no es tiempo, o sea, es tiempo de escuchar. Para algunos sí, pero para otros no. Para otros el Padre los va a mover, para otros el Padre le está diciendo quieto. No te metas en deudas porque no es el tiempo. A otros les está guiando, pastores, no se muevan del lugar donde yo los he puesto, porque si se mueven puede perecer. Entonces, eso no es fácil. Y si Yahushua está en un momento de como que, Señor, tú dices que vas delante de mí, yo voy, ¿cierto? Y él le prometió que como estuvo con Moisés iba a estar con él. Entonces, quiere decir que en una decisión yo tengo que pedir que el Padre vaya delante mío. Y si el Padre va delante mío y él afirma que va delante mío, todo va a estar, ¿qué? Bien. Pero ¿qué hubiera pasado si el enemigo hubiera puesto en él soberbia, altivez, orgullo? Pues hubiera destruido todo su pueblo. Entonces, ¿qué dice Santiago 2:17? Dice la palabra, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Entonces, ¿qué nos exige el Padre? Que actuemos, pero actuemos en una manera sabia y prudente. Más ahora, yo creo que ahorita es tiempo de morir a las emociones. Yo creo que esta pandemia, lo que el Padre ha venido tratando a nivel del mundo, es no actuar alocadamente, porque ya cada paso pesa. Ya las decisiones económicas pesan, ya las decisiones ministeriales pesan. Estamos en un punto donde lo que hagamos es para sostenernos en medio de la crisis, en medio del coletazo que está ocurriendo a nivel mundial. Entonces ya no es tiempo de despilfarrar el dinero, ya no es tiempo de hacer cosas en vanidad, en orgullo, ya es tiempo de pensar. Nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera, como los pastores de la prosperidad que estaban llevando a la gente a un matadero, creyendo que todo eran casas, carros, compren, multiplíquense y compren terrenos y todo eso, y ahorita que las iglesias están siendo cerradas por el mismo COVID, imagínense la cantidad de dinero, los predios cerrados, lugares grandísimos cerrados, estadios vacíos, porque nadie puede ir a congregarse a un estadio. Entonces, ¿qué nos está enseñando el Padre? Dejar la vanidad, dejar la altivez de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Qué le está enseñando a los pastores? Dejar la vanidad, dejarle la prepotencia, la soberbia, de creer que todo era dinero, que todo era prosperidad, y mire cómo está ahorita, estadios vacíos, porque ya ni siquiera se puede congregar la gente en multitud. Entonces el Eterno está quebrantando, y como Yahoshua le está enseñando fe, pero una fe sabia, una fe inteligente, una fe prudente. No es que porque por fe yo me atravieso ese Jordán y no importa cómo sea, yo voy y conquisto esa tierra y yo voy y mato a esos gigantes. No, era un hombre con fe, pero era un hombre prudente, inteligente y sabio. Eso nos enseña a tener madurez en las decisiones, no que por fe yo toco ese carro y es mío, yo me lo compro y me vale 100 millones y me gano 2 millones. O sea, tenemos que tener prudencia, y entonces yo me endeudo 100 millones y no los puedo pagar, como cosas como tan mínimas del diario vivir, cosas tan sencillas como cosas tan grandes. O sea, que el Padre que está formando en este tiempo, prudencia, sabiduría, madurez, humildad, paciencia. Porque antes uno decía, yo me voy a viajar y me voy. Ahora no, todo está cerrado. Entonces, tal vez voy a viajar en 3, 4 años. ¿Sí? Antes uno podía moverse para donde uno quería. El Padre aquí a través de Yahoshua le está enseñando, usted se va a mover en mi voluntad. Ahorita vamos aquí a estudiar algo muy importante. ¿Por qué la importancia de la obediencia de una cabeza en un ministerio, en un lugar? Porque si el líder no es sujeto, o la cabeza no es sujeta, el pueblo va a tener un siervo en rebeldía y en un siervo sin falta de dirección, y eso es peligroso. Vamos a estudiar por qué le dijo 12. Le dijo 12 hombres, 12 piedras, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver con el tiempo futuro. En este número nos van a enseñar varias cosas. Si me ayudas a buscar Mateo 19:28 y Apocalipsis 21, del 12 al 21. Y esto nos va a enseñar que es la perfección del gobierno de Yahweh. El número 12 significa gobierno, perfección. También significa los 12 años que Yeshua anunció su llamado por primera vez. O sea,
cuando niño, cuando pequeño. Ahí vamos entendiendo. Las 12 piedras también representan el orden de las 12 tribus de Israel como fueron y como van a ser cuando venga por segunda vez nuestro amado Yeshua, y que va a establecer el mismo orden de gobierno. O sea que esto es igual como acontece aquí, va a acontecer a futuro. ¿Qué dice Mateo 19:28? Dice, Yeshua contestó, les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes han sido mis seguidores, también se sentarán en las 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. Entonces nos está hablando de gobierno. Esas 12 personas significan el gobierno que va a juzgar las naciones de la tierra, pero también cómo va a ser el orden en la Nueva Jerusalén. Y esto va muy alineado con la profecía de Apocalipsis 21, del 12 al 21. ¿Qué dice? Apocalipsis 20. 1 del 12 al 21. Ok, listo. Dice, la muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía 12 puertas, vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas en cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En aquel el ángel que habla conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa. La primera era como jaspe, la segunda como zafiro, la tercera como ágata, la cuarta como esmeralda, la quinta con onís, la sexta con cornalina, la séptima con crisolito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perla, cada puerta hecha de una sola perla, y una calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. Entonces, si analizamos, esto es una profecía diciendo el Eterno, las 12 tribus de Israel van a ser restauradas a futuro en la nueva ¿qué? Jerusalén. Cuando leemos la parte que sería como algo perpetuo, o sea que era algo inamovible, algo que iba a quedar debajo del río Jordán, como señal que el Padre es el inicio y el fin, el principio y el final de todas las cosas, y que el mismo orden que estableció a través de los siervos es el mismo orden que viene a establecer a la tierra. Ahí nos enseña algo muy maravilloso, y es que el Padre no va a establecer ni denominaciones ni lugares, sino el mismo remanente de Israel va a ser gobernado por Yeshua cuando vuelva por segunda vez. Quiere decir que esas 12 piedras son los fundamentos en los cuales nuestra fe se debe representar. Entonces, si miramos, él construyó 12 apóstoles, 12 talmidín, formó 12 sacerdotes, 12 siervos, y eso nos lleva a entender que el orden del Eterno es algo que nadie lo puede cambiar, y que al final de todas las cosas nosotros estamos siendo preparados no para vivir según el gobierno del sistema del mundo, sino nosotros estamos siendo preparados para el gobierno de Yeshua en la tierra. O sea que cuando hacemos el orden del Padre, cuando cumplimos las fiestas, cuando cumplimos los mandamientos, cuando establecemos el orden en el lugar donde el Padre nos ha puesto, nos estamos recordando que estamos preparándonos
para la venida de nuestro Mashiach. También nos habla de 12 frutos, y eso lo encontramos en Gálatas, ¿cierto? También encontramos que dice que serán multiplicados los 12 hasta encontrar 144,000 señalados, ¿cierto? Por 12 veces 12,000. Sugiere la perfección y la plenitud del propósito de Yahweh. O sea que el Padre a nivel del mundo está preparando esos escogidos. O sea, esto es algo profético. O sea, a través de esas piedras le está diciendo, a futuro, esto será señal de que yo voy a volver a establecer mi gobierno, mi pueblo esparcido, mi pueblo que fue disperso en las naciones, volverá a ser uno solo. Algo muy maravilloso. ¿Por qué llevaban el arca? Si me ayudas a buscar Efesios 6:12 y yo voy leyendo Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló y dijo esta palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahweh de los ejércitos, porque una vez más estaba formando espiritualmente a Yahushua y a los 12 sacerdotes y al pueblo de Israel, para que nunca se les olvidara que esa batalla no lo vencía el hombre, sino lo vencía el poder de Yahweh a través del hombre. Y eso nos enseña que una obra, un ministerio, no lo construimos ninguno de nosotros en la tierra, en nuestra carne. Nosotros no tenemos el poder para formar un pueblo, pero el Ruach de Yahweh que habita dentro de nosotros es el que nos da la autoridad para formar un ministerio, porque ninguno en la tierra tiene ese poder. No hay un hombre que tenga la santidad suficiente o la autoridad suficiente para poder conquistar almas para el reino de Yahweh. Quiere decir que todos necesitamos humillarnos ante el Ruach para poder servir. En cualquier campo del ministerio que estemos necesitamos menguar a nuestro corazón, buscar la presencia en el lugar secreto, apartarnos en ayuno y en oración para que el Espíritu de Yahweh nos diga cómo hacer la obra. Yo no puedo hacer las cosas a mi antojo ni a mi manera, porque yo no soy el dueño de la obra. El dueño de la obra es Yahweh, y yo no puedo creerme superior al maestro y nunca creer que en mi fuerza yo pueda levantar un ministerio. ¿Qué dice Efesios 6:12? Y dice la palabra, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Entonces démonos cuenta que si ellos llevaban el arca, era porque se iban a enfrentar a demonios también. O sea que ellos tenían que pasar por el Jordán, que en ese momento espiritualmente estaba ocurriendo algo. Y quería decir que cuando llegaran al monte, donde ahorita lo vamos a leer y a estudiar, ahí ese lugar iban a ver una posición espiritual, iban a ver gigantes que son los mismos ángeles caídos que se tenían que enfrentar, y eso no iba a ser fácil, hermano. Porque recordemos, si un solo filisteo tenía intimidado al pueblo de Israel y a través de David lo mató, imagínate si hubiéramos visto varios filisteos. O sea, que no era cualquier cosa, el hombre no podía decir, no, tan chévere, pasemos este río, que allá vamos a llegar y todo va a ser fácil. Eso nos enseña que un ministerio no es fácil, conquistar un lugar donde el Padre nos ponga a pastorear no va a ser fácil. No es que yo llego y monto mi letrero y eso va a ser fácil, conquistar las almas y traer libertad sobre ellas. O fácilmente yo puedo hacer que las almas me sigan. No, eso no lo hacemos en nuestra humanidad, en nuestra carne. Quiere decir que cuando el Padre nos envía a ejercer un llamado, no va a ser fácil, porque Satanás se nos va a levantar, se nos van a levantar potestades, principales, y ahí hemos aprendido que este ministerio no es con fuerza humana, que sostenerse no es fácil, porque pueden abrirse 100 iglesias, pero de esas 100 se sostienen por ahí 3, 4, y uno le dice, pero ¿por qué, Señor? Porque es que esas iglesias no se sostienen en la carne. Y si lo que es puesto por Yahweh se sostiene, pero lo que es puesto por el hombre tarde o temprano se acaba. O sea, quiere decir que quién es el que da la autoridad, quién es el que pone la unción, quién es el que pone la autoridad, el Ruach de Yahweh. Yo no puedo creer que un ministerio se haga en la fuerza humana. Eso nos enseña que todo el tiempo, que nada de lo que tenemos es de nosotros.
y que toda la autoridad para vencer al enemigo se necesita la presencia de nuestro bendito Abacadosh. Por eso, si me ayudas a buscar Hebreos 9:7, si el sumo sacerdote tenía que prepararse para estar frente a él, o sea que estos siervos y Yahoshua tuvo que tener una autoridad puesta por Yahweh y se tuvieron que haber preparado para cruzar ese día, porque mire lo que dice Hebreos 9:7. Y dice la palabra, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año, y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Imagínate, si una vez al año para acercarse al arca de la alianza, ¿qué sería llevarlos acá en los hombros? O sea, quería decir que no eran cualquiera. Eso nos guía que para una persona llevar un ministerio, sea mujer, en danzas, en alabanza, en servidores, cualquier campo que el Padre nos entregue en la obra, no puede ser alguien tibio, no puede tener pecados ocultos, no puede llevar una vida doble y no puede llevar una vida de tropiezo que haga tropezar a los que están atrás. Porque si usted guía a un pueblo en tibieza espiritual, en la carne, si usted no avanza, si usted no crece, si usted no se exige, si usted no fortalece su alma en ayuno, en oración, en la palabra, ¿usted cómo va a guiar a los demás? ¿Usted qué aguas le va a dar de beber si usted no bebe? ¿Usted cómo se prepara espiritualmente para guiar su ministerio? ¿Usted qué está pagando el precio? ¿Cómo usted está pagando el precio? Porque usted no puede pensar que el Padre lo respalde con un grupo de personas si usted no está pagando el precio. Si usted no muere a sí mismo, a su yo, a su carne, a su humanidad, si usted no dedica tiempos de oración, de ayuno, el Padre ¿cómo lo va a respaldar con el pueblo? O sea, no puede usted creer que porque usted habla muy elocuente el Padre lo va a respaldar. Al Padre no le interesa la elocuencia, al Padre le interesa que usted sea alguien espiritual, alguien que ame la presencia, alguien que ame las almas, para él poder confiar en usted y que usted pueda ser un instrumento en las manos de Yuhei Bajei. ¿Qué contenía el arca? Contenía los 10 mandamientos y también contenía la jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. Recordemos que esto nos enseña algo muy poderoso. Y si me ayudas a leer Éxodo 40:20, esto nos enseña que nosotros, como ellos, tenemos que sujetar nuestro llamado a la palabra y a la presencia. Quiere decir que nosotros no podemos ni añadir ni quitar, ni traer teología nueva, ni pensamientos dogmáticos nuevos, ni hacer cosas fuera de contexto. Quiere decir que nuestro llamado tiene que estar sujeto a los mandamientos que dice Éxodo capítulo 20 y que hasta el día de hoy eso tiene que gobernar. Si un ministerio es guiado por las emociones, por palabrerías humanas, es un ministerio de la carne y no guiado por el Padre. Quería decir que Yahoshua y los 12 sacerdotes tenían que estar sujetos a la Torá. La pregunta es, ¿tu ministerio está sujeto a los mandamientos? ¿Tú como cabeza estás sujeto a los mandamientos? ¿Tu congregación está sujeta a los mandamientos sin quitarle uno de ellos? No, hagámoslos todos, pero menos el día de guardar el día del Señor. O sea, yo guardo los mandamientos, pero yo me congrego el domingo. O sea, que tu pastor infringe un mandamiento. Quiere decir que es rebelde y no se sujeta a lo que dice la Escritura, porque el Padre habla muy específicamente del día del Señor. No, pero es que mi pastor, el Padre lo usa en la unción, en dones, en sanidad, pero es rebelde, porque la palabra me dice que no le debo ni añadir ni quitar, y maldito será todo aquel que le añade o le quita. Quiere decir que una cabeza espiritual de un pastorado tiene que sujetarse a los mandamientos de Yahweh. ¿Qué dice Éxodo 40:20? Y nos dice la escritura, dice, entonces tomó las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto y las puso dentro del arca. Después sujetó al arca las varas para transportarla, y en la tapa del arca, el lugar de la expiación, la colocó encima. Entonces démonos cuenta que el mismo Padre dio una orden, ¿cierto? Y era que el pueblo, a donde fuera y a donde quiera que estuviera, tenía que llevar el arca, ¿cierto?
Entonces, y esto nos enseña algo, que todo ministerio, a donde quiera, en el país que esté, en el lugar que esté, no tiene derecho a cambiar lo que el Padre cambió. No debe dejarse engañar, no debe ser rebelde, porque si no tenemos los mandamientos, que es la dirección de Yahweh, el camino para poder ser probados si estamos siendo correctos o no, son los mandamientos. ¿Cómo yo sé que estoy siendo agradable delante del Padre? Si yo tengo claro cuáles son los mandamientos y los obedezco. Si yo estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo lo que a mí me parece, no estoy haciendo lo que el Eterno estableció. ¿Qué simboliza el arca del Eterno? La presencia, su unción, su rúa. También significa la morada. Y si me ayudas a buscar el Salmo 9:11, también significa que su presencia reposa sobre ese lugar, sobre ese territorio. Que acuérdese que la nube Shekinah y los querubines representan también el arca. Quiere decir que Él nos cubre con su poder, con su deidad, con su corte a favor de nosotros. Si nosotros no tenemos la presencia, si una cabeza no tiene la presencia, el pueblo corre un peligro, que vienen las plagas y lo acaban. Por eso muchos lugares están siendo azotados, porque no hay una cobertura espiritual. Cuando el Padre cubre a un pueblo, cuando el Padre cubre un pastorado, un ministerio, lo cubre de las plagas también. Lo cubre de la muerte, lo cubre de la pobreza, de la ruina, de la maldición, de la enfermedad. Pero cuando yo estoy en rebeldía o estoy haciendo mi voluntad, estoy fuera de la presencia, fuera de la cobertura espiritual. Y ahí sí pueden ir las plagas y matarme. Por eso las plagas no tocan a un pueblo fiel y a una cabeza fiel. Porque así como Yahushua fue librado de los gigantes y el pueblo, así en este tiempo, en la actualidad, si tú estás sujeto a la palabra y tu cabeza está sujeto a la palabra, el Padre tiene una cobertura espiritual sobre ustedes. ¿Qué dice Salmo 9:11? Salmo 9:11 dice: canten alabanzas a Yahweh, el que vive en Sión, proclamen sus obras entre las naciones. O sea que Él vive y habita bajo su pueblo. Y si me ayudas a buscar el Salmo 81, entonces quiere decir que la cobertura de los querubines y la presencia no es para cualquiera, para gente fiel, para gente sujeta, para gente obediente, para gente que ama los mandamientos, sus fiestas, sus nombres, para gente que hace la voluntad de Yahweh. Pero para un rebelde, la presencia no, porque usted se imagina, si uno de los sacerdotes que llevaba el arca hubiera sido un hombre pecaminoso, rebelde, insujeto, inmediatamente hubiera muerto. Entonces esto nos enseña para este tiempo: no se salga de los mandamientos, no se salga de la cobertura espiritual donde un lugar a usted lo están pastoreando de la manera correcta. Usted no se juegue ahorita en estos tiempos a ser obstinado, a hacer cosas que no debe hacer, porque puede venir el juicio y matarlo. Recuerde que el espíritu del Hades, del infierno, de la muerte, está rodeando las naciones de la tierra. Y la señal que esto no nos toque es la obediencia y la fidelidad a Yahweh, a los mandamientos. Pero si usted es insujeto, usted es rebelde, usted no hace la voluntad del Padre, la cobertura no va a estar sobre su vida y sobre su casa. Por eso el Padre está hablando en esta noche, que se sujete, que sea fiel, que no sea rebelde, que no sea obstinado, que tenga una dirección correcta, esté en un lugar correcto para que el juicio no lo toque. ¿Qué dice el Salmo? Salmo 81. Sí, señor. Ok. Te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guíes como un rebaño a los descendientes de José, oh Dios, entronizado por encima de los querubines, despliega tu radiante gloria. O sea que cuando llevaban el arca, que llevaban la gloria misma de Yahweh, y cuando en una comunidad un siervo está sujeto a la palabra, lleva la arca a la comunidad, lleva la presencia, la cobertura, porque ese siervo se sujeta a la Torá y la presencia de Yahweh está con él. Y asimismo los que están alrededor de él. Si los que están alrededor están sujetos a los mandamientos, la presencia, ¿cómo está? Sobre ellos, y tienen la autoridad sobre el pueblo. Por eso es tan fundamental formar gente con principios y bases sólidas a la escritura.
personas que amen los mandamientos, personas que vivan, para que así mismo donde quiera que vayan, lleven una cobertura ¿qué? Espiritual. ¿Todavía existe el arca del pacto? No hay prueba de una existencia como tal, pero las piedras sí. Mire que las piedras en la actualidad sí están, y ahorita se lo voy a leer en un estudio que encontré acá más adelantico, y esto está, dice que el arqueólogo Adán Sertal determinó que estas construcciones de piedra son de la primera edad, y ellos le llaman la primera edad de hierro, y en la actualidad hay una imagen, usted lo puede buscar, hallazgos del arqueólogo Adán Sertal, y usted lo va a encontrar la imagen, y dice que en la actualidad está en el Medio Oriente, más o menos ubicado, y dice que esto lo encontró la Universidad Haifa, fallecido en octubre del 2015, y ahí se ve actualmente el camino de las 12 piedras. Hasta la actualidad permanece real, y es un hallazgo muy tremendo porque el padre dijo que sería como un memorial perpetuo, o sea que el padre no miente, y ahí en la actualidad se encuentra. Dice que esto nos enseña que la palabra de Yahweh es la misma ayer, hoy y siempre. En Mateo 24:35 dice: en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no ¿qué? Pasarán. O sea, tremendo. ¿A dónde llegaron ellos? ¿A dónde construyeron ellos cuando pasaron el río Jordán? Al monte Ebal. Y dice que por primera vez celebraron una primera fiesta, y fue la fiesta de Pesa. Entonces miremos lo poderoso. Cuando ellos cruzaron la prueba, tuvieron la libertad. Esto nos enseña que en este tiempo de prueba nosotros estamos pasando a un nivel mayor espiritual para tener una libertad, pero eterna, que es en la nueva ¿qué? Jerusalén. Nuestra tierra ya no es física. Ellos conquistaron una tierra física, que fue la tierra de Canaán. ¿Nosotros qué vamos a conquistar? La nueva Jerusalén. O sea que todas estas pruebas que estamos pasando en esta tierra no son en vano. Nuestra recompensa no es solo física, nuestra recompensa es ¿qué? Espiritual, que eso son lo que nosotros nunca podemos perder la fe, nunca nos podemos cansar de hacer lo bueno en la tierra, nunca nos podemos cansar de amar la presencia, de amar la palabra, de amar las almas, porque sabemos que esta tierra va a pasar todo, y lo estamos viendo, gente muere a diario, millones de millones, pero algo que mi corazón anhela con todo mi ser es saber que yo tengo un lugar al lado del Mesías, y que algún día yo estaré sentado con él allá, y que este Jordán que yo pasé, sea familiar, sea financiero, sea de salud, sea ministerial, no será comparado a la promesa que es estar con él. Por eso nosotros no nos podemos desanimar, por eso nosotros no nos podemos cansar de hacer la voluntad del Padre, porque ahorita estamos a nivel del mundo viviendo un proceso donde cada día estamos como maná del cielo. Señor, envía tu lluvia, envía tu bendición, envía tu cobertura, para que esta plaga no nos toque, pero ya les dije a quién nos va a tocar. Pero lo importante aquí es, si en algún momento Yahushua hubiera decidido volver atrás, hubiera matado a todo su pueblo. ¿Qué pasa si tú decides volver atrás? ¿Qué pasa si tú te cansas de hacer la voluntad del Padre en este momento? ¿Qué pasa si tú te detienes ministerialmente y dejas de servir en la obra? Te vas a morir y vas a matar tu fe y matar la fe de tu familia, la fe de un ministerio. ¿Qué pasaría si tú abandonaras el llamado al Padre que te ha confiado? Por eso esto no es tiempo de decir, estoy cansado, estoy desanimado, me quiero ir. Voy a dejar la voluntad del Padre. Esto es muy duro, esto es muy difícil, estamos en una crisis. Sí, pero eso no nos da pie para desanimarnos, lo contrario. Esto nos da fuerza para seguir adelante, porque al final del camino del desierto vamos a encontrar una recompensa celestial, pero no tenemos que dejarnos morir ni nosotros mismos por amor a un pueblo, por amor a la salvación. Por eso yo te hago esa pregunta, ¿qué pasaría si tú abandonas el llamado? ¿Qué pasaría si tú te desanimas?
¿Qué pasaría si Yahoshua dijo, no, mejor que lo conquiste Canaán, porque esa tierra está muy complicada, gigantes, enemigos, muerte? O sea, el hombre tenía que enfrentarse a cualquier guerra, ¿no? Pero algo que él tuvo la determinación, que pasara lo que pasara en su vida, él iba a cumplir el llamado del Eterno. Y algo que tú y yo tenemos que determinarnos en este tiempo de crisis es a obedecer, a servir, a amar las almas, a cumplir el ministerio que el Padre nos ha entregado, independientemente de lo que esté aconteciendo, porque eso no puede ser limitante para que yo le sirva al Creador. Lo contrario, Santo de Israel, si tú me demandaste en este tiempo de crisis a servirte, yo lo voy a hacer. No importa la condición que esté pasando mi tierra, mi país, mi familia, yo estoy aquí para servirte. Porque finalmente tú te mueres y la casa no te la vas a llevar, la empresa no te la vas a llevar. Lo único que te vas a llevar es el legado espiritual que estás adquiriendo. Porque si tú no dejas una huella, ahora, ¿qué representa las piedras también? Una huella espiritual. Y yo te hago una pregunta, ¿cuál piedra tú vas a dejar en esta tierra? ¿Cuál herencia espiritual vas a dejar a la tierra donde el Padre te puso? Porque una huella tienes que dejar. Tú no puedes pasar como los seres vivos que creces, te reproduces y mueres y no hiciste nada en esta tierra. Porque el Padre te va a pedir cuentas de qué huella dejaste. Si encontramos, para mí ese hallazgo de arqueología me enseña algo muy maravilloso, y es que alguien tuvo el valor de pagar un precio en medio de la crisis y que no se cansó de servirle al Eterno. Yo te digo, tú te estás cansando y que tal vez llevas 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años y dices, ya estoy cansado, esto es muy duro, esto es muy difícil. Pues hermano, entonces ¿qué será si tienes 20 años de ministerio, 30 años, 40 años? Yahoshua, ¿cuánto tuvo que primero pasar con Moisés primero para llegar a ser líder? O sea, el hombre tuvo que primero pasar un proceso de ¿qué? De ser discipulado, ¿no? Y si nos damos cuenta, el llamado no se lo ganó él así tan fácil. Tuvo que pasar por el proceso de la mano de Moisés para llegar a ser una cabeza. A veces pasarán años para que tú llegues a un ministerio como el que Padre te lo tiene a futuro. Pero en el proceso lo importante es que tú no te desanimes. Porque a veces somos emocionalistas y decimos, uy, cuando comenzamos los 2 primeros años con toda, qué hay que hacer, cómo hay que hacerle esta obra, no importa las horas, no importa el ayuno, no importa la oración, no importa dónde tenga que ir, a las almas que yo tenga que visitar, pasa 5 años. No, es que eso ya es para los nuevos, yo ya llevo muchos años, yo ya he hecho mucho. No, yo tengo que seguir amando la obra aún con mayor fuerza, porque a mayor tiempo, mayor amor tengo que tener. Entonces tengo que tener cuidado, porque si tú te cansas, vas a estancar tu familia. Entonces miramos acá, en esto nos enseña que 12 hombres creyeron, dejaron la huella en su tierra. Así nosotros venimos a dejar una huella en nuestras vidas, en el lugar donde el Padre nos estableció. El Padre está necesitando con urgencia personas dispuestas a pagar el precio en medio de la crisis, para que sus generaciones no mueran espiritualmente en la tierra. Uy, tremendo. O sea que si usted no paga el precio, ¿a quién le va a entregar el legado a usted de la tierra? Si usted se muere espiritualmente en este momento, sus hijos van a vivir las consecuencias. Entonces, si no hay gente que pague el precio ahorita, a futuro no va a haber generación que traiga salvación a la tierra. Por eso nosotros no nos podemos desanimar, no nos podemos frustrar, no podemos caer en el error de muchos siervos que dijeron, Dios me abandonó, cerremos la congregación, porque esto está terrible, porque esto ya no es lo mismo, porque no, yo tengo que con 2, 3, 4, 5, 6, 7, las almas que el Padre esté a mi lado, mientras que me tenga con vida en esta tierra, servirle con todo el amor, porque finalmente yo en esta tierra no me voy a quedar, tú no te vas a quedar, finalmente tú y yo estamos de paso. Y algo que yo lo tengo muy claro con mi esposo, es que esta tierra es pasajera, pero algo que será eterno en mi vida, será la huella que dejé en las almas que el Padre me permitió formar. Lo que el Padre me permitió hacer en esta vida, es lo que me llevo como corona a la nueva Jerusalén. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Tú quieres dejar una huella o tú ya te quieres rendir, te quieres cansar, te quieres desanimar y no has dejado ninguna huella?
Dices que estás cansado, pero ya hiciste la obra que el Padre te encomendó. ¿Piensas que lo que has hecho es suficiente hasta el día de hoy? ¿O crees que hasta ahora estás comenzando? Porque si tú crees que es suficiente lo que has hecho, yo te digo, no es suficiente nunca. Yo veo que los hombres verdaderos murieron haciendo la voluntad del Padre. Y tú y yo tenemos que morir haciendo la voluntad del Padre. Tú no estás para botar la obra a mitad de camino. Y si lo habías pensado, no es tiempo de pensar de volver atrás. Ni es tiempo de pensar en tu condición, ni en el problema mundial, ni en la crisis que está pasando en la tierra. Es tiempo de pensar en las almas. Es tiempo de pensar que nosotros estamos aquí con un propósito celestial. Y que, como dijo Yahoshua, mi casa y yo serviremos a Yahweh. O sea, quiere decir que tú no estás para vivir una vida natural, sino una vida espiritual. Pero tú decides si lo que está pasando te ayuda a ser más fuerte o tú eres débil. O realmente amas al Padre, amas la obra por encima de la crisis, o simplemente fue una emoción como muchos que muy rápido comenzaron, pero a la mitad del camino volvieron atrás. Es una decisión del corazón, es algo que tú tienes que pedirle al Eterno, que te afirme tu llamado en este tiempo, que afirme tu propósito, que afirme tu fe, que afirme las almas que el Padre ha puesto a tu lado para pastorear, y que no sea un llamado simplemente de emociones que simplemente volvieron atrás por una crisis mundial, y tarde o temprano cuando vieron atrás, ¿ya dónde están? No hay nadie. ¿Pero por qué? Porque la cabeza le creyó más a las circunstancias que al mismo Yahweh de los ejércitos. Y tú en este momento, como siervo, como sierva de un lugar, de un país donde te encuentres hoy, tienes que decidirle creer más a Yahweh que las circunstancias. Porque de esto solo vamos a sobrevivir los fieles. Estas circunstancias solo es para guerreros y guerreras puestas por Yahweh. Pero los cobardes van a ser destruidos y van a volver atrás. Por eso tú y yo no nacimos para retroceder, sino para avanzar y llevar un ministerio a una victoria que a futuro será recompensada de una manera sobrenatural. Yo lo creo para mi vida, yo lo creo para mi comunidad, para el llamado donde el Padre nos estableció en Colombia, y sé que el Padre te está hablando en esta noche a tu corazón, que no te canses, que no te desanimes, que no mires las circunstancias, que no mires al parecer del hombre, sino miremos conforme a lo que Yuhei Bajei ha prometido que hará en medio de la crisis. Así que con esto me despido, que Yuhei Bajei bendiga tu vida, tu corazón, tu familia, tu país, que el Eterno te haga fuerte y valiente, y que no te desanimes ante cualquier circunstancia que estés atravesando en tu vida, en tu país, en tu economía, en tu hogar, porque sé que todo lo que pasa nos enseña que Yahweh Sebaot de los ejércitos pelea mi batalla, y que esta batalla la vamos a vencer con fidelidad y con fortaleza. No se te olvide que Él está contigo, que no estás solo, que no estás sola, y que el Padre prometió a sus escogidos guardarlos en el día de la calamidad, y yo lo creo para mi vida y para mi nación, para el pueblo que el Padre me ha puesto a pastorear. Que la mano de Yuhei Bajei va a estar sobre mi vida y sobre esta casa, y sobre los países y sobre los siervos que han pagado un precio en obediencia en santidad. El Padre los va a guardar de la calamidad y de la muerte, y aún de la crisis financiera, porque dijo David, no hay justo desamparado, ni su tierra que mendigue pan y hambre. Así que les bendecimos, que el Eterno guarde su corazón y su vida y aún su salud, y que no se olvide que es tiempo de avanzar y no de volver atrás. Shalom, shalom. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel.
naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Yahweh hará volver a los desterrados de Israel. Las naciones hoy dirán, Baruch atah Yahweh. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya. Judá es el arco, Efraín es la flecha, aleluya. Sonará el shofar, aleluya.